En un día sofocante de verano, cuando el sol parecía derretir el asfalto y las cigarras cantaban su sinfonía incesante, Santiago López cruzó las puertas del Centro Médico San Gabriel con paso decidido. El edificio, una estructura de concreto y cristal que se alzaba como un monumento a la modernidad en medio de un barrio de casas coloniales, parecía tragarse la luz del mediodía, reflejándola en destellos cegadores. Santiago, un hombre de tez oscura y complexión atlética, llevaba bajo el brazo una carpeta con documentos que crujían con cada movimiento. Sus ojos, del color del café recién tostado, escudriñaban el interior del edificio con una mezcla de determinación y curiosidad. El vestíbulo, con sus paredes blancas y su olor a desinfectante, le recordaba a un limbo estéril, un lugar suspendido entre la vida y la muerte. Se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle las facciones, tecleaba furiosamente en un ordenador. Santiago se aclaró la garganta, pero la mujer no levantó la vista. Esperó un momento, sintiendo como las gotas de sudor le resbalaban por la espalda, formando un río salado bajo su camisa recién planchada. «Buenas tardes», dijo finalmente, su voz resonando en el silencio sepulcral del vestíbulo. «Me llamo Santiago López. Vengo a donar sangre». La recepcionista, cuya placa la identificaba como Carmen, alzó la mirada con una lentitud exasperante. Sus ojos, de un gris desvaído, recorrieron a Santiago de arriba a abajo, deteniéndose un instante de más en su piel oscura. Una sonrisa forzada se dibujó en sus labios, tan falsa como las flores de plástico que adornaban su escritorio. «¿Tiene cita?», preguntó, su tono cargado de una amabilidad que no llegaba a sus ojos. Santiago negó con la cabeza. No sabía que se necesitaba cita para donar sangre. Pensé que podía venir en cualquier momento. Carmen soltó un suspiro exagerado, como si le hubieran pedido mover montañas. Normalmente necesitamos una cita previa, pero veré qué puedo hacer. Sus dedos volaron sobre el teclado, el repiqueteo llenando el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Mientras esperaba, Santiago observó el ir y venir de médicos y enfermeras, todos con la misma expresión de cansancio y preocupación. Se preguntó cuántas vidas habían salvado ese día, cuántas habían perdido. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en la fragilidad de la existencia humana. «Necesito ver sus documentos», dijo Carmen, interrumpiendo sus pensamientos. Santiago le entregó la carpeta, observando cómo la mujer hojeaba los papeles con un ceño fruncido que se profundizaba con cada página. «Estos certificados», murmuró Carmen, su voz cargada de sospecha. «La fecha en esta prueba de sangre no es correcta». Santiago se inclinó para mirar el documento en cuestión. «Debe ser un error de impresión», dijo, sintiendo como una gota de sudor frío le recorría la espalda. «Puedo hacerme la prueba aquí mismo si es necesario». Carmen lo miró por encima de sus gafas de media luna, sus ojos entornados en una expresión de duda. «Eso llevará tiempo», dijo, su tono sugiriendo que el tiempo era un lujo que no estaba dispuesta a concederle. Santiago respiró hondo, controlando la frustración que comenzaba a burbujear en su interior. «No tengo prisa», dijo con una sonrisa forzada. «Estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario». La recepcionista pareció sorprendida por su persistencia. Tras un momento de duda, asintió con reluctancia. «Está bien. Siéntese allí», dijo, señalando una fila de sillas de plástico contra la pared. «Lo llamaremos cuando estemos listos». Santiago se sentó, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los otros pacientes en la sala de espera. Se preguntó cuántos de ellos habrían pasado por una situación similar, cuántos habrían sido juzgados antes de tener la oportunidad de demostrar su valía. Mientras esperaba, Santiago observó el ir y venir de la vida en el hospital. Vio a una pareja joven entrar corriendo, sus rostros iluminados por la expectativa de un nacimiento inminente. Vio a un anciano salir en silla de ruedas, empujado por una enfermera de sonrisa amable. Vio la vida y la muerte bailando su eterno vals en los pasillos antisépticos.
El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto estirándose como una goma elástica a punto de romperse. Santiago sentía que llevaba una eternidad sentado en aquella silla incómoda cuando finalmente escuchó su nombre. Santiago López, llamó una voz femenina. Se levantó, sintiendo un hormigueo en las piernas entumecidas, y se dirigió hacia la enfermera que lo esperaba en la puerta. La enfermera, una mujer joven de nombre Magali según indicaba su placa, lo condujo por un pasillo largo y estrecho. Las paredes, de un blanco impoluto, parecían cerrarse sobre ellos a medida que avanzaban. Santiago sentía que estaba entrando en las entrañas de alguna bestia mitológica, un laberinto del que no estaba seguro de poder salir. Por aquí, dijo Magali, señalando una pequeña sala al final del pasillo. El olor a alcohol y desinfectante era aún más intenso aquí, haciendo que a Santiago le picara la nariz. Se sentó en la camilla cubierta de papel, el crujido bajo su peso resonando en el silencio de la habitación. Magali comenzó a preparar los instrumentos para la extracción de sangre. Sus movimientos eran mecánicos, precisos, como si hubiera realizado esta tarea miles de veces. Santiago la observaba con una mezcla de fascinación y aprensión. Necesito que extienda su brazo, por favor, dijo Magali, su voz profesional y distante. Santiago obedeció, notando cómo la enfermera fruncía el ceño al examinar su brazo. Sus venas son difíciles de ver, murmuró, más para sí misma que para él. Santiago miró su propio brazo, confundido. Sus venas siempre habían sido prominentes, un mapa azul claro bajo su piel oscura. ¿Está segura?, preguntó, la duda coloreando su voz. Normalmente no tengo problemas con las extracciones de sangre. Magali no respondió, concentrada en palpar su brazo en busca de una vena. Santiago sintió una punzada de dolor cuando ella apretó con más fuerza de la necesaria. Lo siento, murmuró la enfermera, aunque su tono sugería más irritación que arrepentimiento. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, Magali soltó un suspiro de frustración. No puedo encontrar una vena adecuada, dijo, evitando mirar a Santiago a los ojos. Me temo que no podrá donar sangre hoy. Santiago sintió cómo la incredulidad y la ira comenzaban a burbujear en su interior. Pero mis venas están justo aquí, insistió, trazando con su dedo las líneas azules claramente visibles bajo su piel. Quizás si prueba en el otro brazo. Magali negó con la cabeza, su expresión cerrándose como una puerta. Lo siento, señor López. No es posible hoy. Quizás pueda intentarlo en otro momento. Santiago se quedó sentado en la camilla, aturdido por la situación. Sentía que estaba atrapado en algún tipo de pesadilla surrealista, donde la realidad se doblaba y retorcía a su alrededor. No entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no puedo donar? La enfermera comenzó a recoger los instrumentos, evitando su mirada. Ya le he explicado, señor López. Sus venas no son adecuadas para la extracción. Es por su propia seguridad. Santiago se puso de pie, la frustración dando paso a una determinación férrea. Quiero hablar con el médico encargado, dijo, su voz firme pero controlada. Esto no tiene sentido. Magali pareció sorprendida por su insistencia. Por un momento, Santiago creyó ver un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. El doctor está ocupado en este momento, dijo, su tono volviéndose defensivo. Le sugiero que se vaya y vuelva otro día. Pero Santiago no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Había venido con un propósito, movido por un deseo genuino de ayudar, y no iba a permitir que lo echaran sin una explicación válida. No me iré hasta que alguien me explique por qué no puedo donar sangre, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. La tensión en la pequeña sala era palpable. Magali parecía estar luchando consigo misma, dividida entre su deber profesional y algo más, algo que Santiago no podía descifrar. Finalmente, soltó un suspiro de derrota. Espere aquí, dijo, dirigiéndose hacia la puerta.
Veré si puedo encontrar al doctor. Santiago se quedó solo en la sala, rodeado por el zumbido monótono de los equipos médicos. Se sentía como un intruso en un mundo que parecía empeñado en rechazarlo. Miró su reflejo en el espejo de la pared, preguntándose qué veían los demás cuando lo miraban. ¿Veían a un hombre dispuesto a ayudar o solo veían el color de su piel? Los minutos se arrastraban como horas. Santiago escuchaba voces apagadas al otro lado de la puerta, pero no podía distinguir las palabras. La incertidumbre lo corroía por dentro, alimentando sus peores temores. ¿Era posible que en pleno siglo XXI, en un lugar dedicado a salvar vidas, aún existiera este tipo de discriminación? Finalmente, la puerta se abrió. Pero no era Magali quien entró, ni el doctor que esperaba ver. En su lugar, dos oficiales de policía se plantaron en el umbral, sus rostros una máscara de seriedad profesional. Señor López, dijo uno de ellos, su mano descansando casualmente sobre la culata de su arma. Necesitamos que nos acompañe. El mundo pareció detenerse por un instante. Santiago miró a los oficiales, luego a la puerta abierta detrás de ellos, donde podía ver a Magali y a Carmen observando la escena con una mezcla de temor y algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. La realidad de la situación lo golpeó como una bofetada, lo habían acusado de algo, ¿pero de qué? Puedo preguntar por qué, dijo Santiago, luchando por mantener la calma en su voz. El oficial más alto, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, dio un paso adelante. Hemos recibido una queja sobre su comportamiento, señor López, dijo el oficial, su tono neutro pero con un filo de amenaza. También se nos ha informado de la posible sustracción de documentos confidenciales. Santiago sintió como la sangre se le helaba en las venas. La acusación era tan absurda que por un momento pensó que había escuchado mal. Debe haber un error, dijo, alzando las manos en un gesto de paz. Vine aquí para donar sangre. No he tomado nada. El segundo oficial, más joven y nervioso, intervino. Señor, le pedimos que coopere. Será más fácil para todos si viene con nosotros sin causar problemas. Santiago miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba pasando. Sus ojos se posaron en Carmen, que los observaba desde el pasillo. La mujer apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que Santiago viera el destello de culpa en sus ojos. Ella miente, dijo Santiago, señalando a Carmen. No sé por qué, pero está mintiendo. No he hecho nada malo. Los oficiales intercambiaron una mirada. El más alto se acercó a Santiago, su mano aún sobre el arma. Señor López, esta es su última advertencia. Venga con nosotros pacíficamente o nos veremos obligados a usar la fuerza. Santiago sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de él. Toda su vida había sido un ciudadano ejemplar, respetuoso de la ley. Ahora, en cuestión de minutos, se encontraba al borde de ser arrestado por un crimen que no había cometido. Por favor, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Déjenme explicar. Esto es un malentendido. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El oficial más joven se acercó, sacando las esposas de su cinturón. Santiago dio un paso atrás instintivamente, su espalda chocando contra la pared. El movimiento fue suficiente para que los oficiales reaccionaran. En un instante, Santiago se encontró en el suelo, con la rodilla del oficial en su espalda y las esposas apretando sus muñecas. El frío del linóleo contra su mejilla era un cruel recordatorio de lo rápido que podía cambiar la vida. Esperen, gritó, su voz amortiguada contra el suelo. Mis documentos. Están en la carpeta. Prueben que digo la verdad. Pero sus palabras se perdieron en el caos del momento. Lo levantaron bruscamente, arrastrándolo hacia la salida. Santiago vio las caras de shock de los otros pacientes en la sala de espera, algunos apartando la mirada, otros observando con una mezcla de curiosidad y horror. Mientras lo empujaban hacia el auto patrulla, Santiago vio a Magali en la entrada del hospital.
La enfermera parecía dividida entre el alivio y la culpa, como si acabara de darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Santiago vio en sus ojos el reconocimiento tardío de un error terrible. El viaje a la comisaría fue un borrón de luces y sonidos. Santiago, sentado en el asiento trasero del coche patrulla, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada giro, cada semáforo, lo alejaba más de la vida que conocía y lo acercaba a un futuro incierto. En la comisaría, el proceso fue rápido y deshumanizador. Le tomaron las huellas, lo fotografiaron, le quitaron sus pertenencias. Santiago se encontró en una celda fría y gris, rodeado de otros hombres cuyas historias desconocía, pero cuya desesperación podía sentir en el aire. Las horas pasaban lentamente. Santiago repasaba una y otra vez los eventos del día, buscando una explicación, un motivo para el trato que había recibido. ¿Había sido simplemente el color de su piel? ¿O había algo más, algo que no podía ver? Fue cerca del amanecer cuando un oficial se acercó a su celda. López, llamó, su voz ronca por el cansancio. «Tienes una visita». Santiago se levantó, sorprendido. No había podido hacer su llamada, ¿quién podría estar allí? Lo condujeron a una sala de visitas, donde, para su asombro, se encontró cara a cara con el doctor Ramírez, el director del Centro Médico San Gabriel. El doctor Ramírez, un hombre de edad avanzada con el pelo canoso y ojos amables detrás de gruesas gafas, parecía tan fuera de lugar en aquella sala estéril como Santiago se había sentido en el hospital. «Señor López», dijo el doctor, su voz cargada de pesar. «No puedo expresar cuánto lamento lo ocurrido». Santiago se sentó frente a él, aún aturdido por los eventos de las últimas horas. «¿Qué está pasando, doctor?», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez suspiró profundamente. «Ha habido un terrible error, señor López. Un error nacido del prejuicio y el miedo». El doctor procedió a explicar cómo, tras su arresto, había revisado personalmente el caso. Descubrió que los documentos de Santiago eran, de hecho, completamente válidos, y que su tipo de sangre, AB negativo, era precisamente el que el hospital necesitaba desesperadamente. La enfermera Magali y la recepcionista Carmen han sido suspendidas pendientes de una investigación, continuó el doctor. Sus acciones van en contra de todo lo que nuestro hospital representa. Santiago escuchaba en silencio, una mezcla de emociones en su interior. «Estamos preparando su liberación inmediata», dijo el doctor Ramírez. «Y quiero ofrecerle personalmente mis más sinceras disculpas. Lo que ha experimentado es imperdonable». Santiago asintió lentamente, procesando la información. «Gracias, doctor», dijo finalmente. «Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no le suceda a nadie más?» El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Esa, señor López, es precisamente la pregunta que esperaba que me hiciera. Porque creo que usted puede ser parte de la solución». La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la comisaría cuando Santiago finalmente cruzó las puertas hacia la libertad. El aire fresco de la mañana nunca había sabido tan dulce, y por un momento, se quedó allí, respirando profundamente, dejando que la realidad de su liberación se asentara en su ser. El doctor Ramírez lo esperaba junto a un coche, su rostro una mezcla de culpa y determinación. «Señor López», dijo, extendiendo una mano. «Permítame llevarlo a casa». El viaje fue silencioso al principio, la ciudad despertando lentamente a su alrededor. Santiago miraba por la ventana, viendo cómo las calles familiares parecían diferentes ahora, como si hubiera regresado de un largo viaje a un lugar extraño. «He estado pensando en su pregunta», dijo finalmente el doctor Ramírez, rompiendo el silencio. «Sobre cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder». Santiago se volvió hacia él, curioso. «Y creo que necesitamos un cambio fundamental en nuestro hospital», continuó el doctor.
No solo en nuestras políticas, sino en nuestra cultura. Y creo que usted podría ser instrumental en ese cambio. La propuesta del doctor Ramírez era audaz, quería que Santiago se uniera al hospital como consultor de diversidad e inclusión. Su experiencia, argumentó el doctor, sería invaluable para educar al personal y cambiar las percepciones arraigadas. Santiago escuchó, atónito. Hace apenas unas horas, estaba en una celda, acusado injustamente. Ahora, se le ofrecía la oportunidad de ser parte de la solución. Es mucho para procesar, doctor, dijo finalmente. Lo entiendo, asintió el doctor Ramírez. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. Pero sepa que estamos comprometidos a hacer un cambio real. Cuando llegaron a su casa, Santiago se sorprendió al ver a su esposa, María, esperando en la puerta. El doctor Ramírez había llamado para informarle de la situación. María corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo feroz. Oh, Santiago, sollozó, sus lágrimas mojando su camisa. Estaba tan preocupada. Santiago la abrazó con fuerza, sintiendo como el peso de las últimas horas se desvanecía en su calidez. Estoy bien, mi amor, murmuró. Estoy en casa. El doctor Ramírez los observaba desde el coche, una sonrisa triste en su rostro. Los dejaré solos, dijo. Señor López, por favor, considere mi oferta. Creo que juntos podemos hacer una diferencia real. Mientras el coche del doctor se alejaba, Santiago y María entraron a su hogar. La familiaridad de su sala de estar, el olor del café recién hecho, todo parecía un bálsamo para su alma herida. María lo miraba con preocupación mientras le contaba lo sucedido. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia e indignación. ¿Cómo pudieron hacerte esto?, exclamó. Deberíamos demandarlos, exponerlos en los medios. Santiago tomó sus manos entre las suyas, su mente dando vueltas a la propuesta del doctor Ramírez. Tal vez, dijo lentamente, hay una mejor manera de abordar esto. Le contó a María sobre la oferta del hospital, viendo cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la consideración. ¿Realmente crees que puedes cambiar las cosas desde adentro?, preguntó ella. Santiago miró por la ventana, hacia el vecindario que había sido su hogar durante años. Pensó en todos los Santiago López del mundo, enfrentando prejuicios y discriminación cada día. No lo sé, admitió. Pero creo que vale la pena intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Santiago se reunió con abogados, consideró sus opciones, pero siempre volvía a la propuesta del doctor Ramírez. Había algo en la idea de ser parte del cambio que resonaba profundamente en él. Finalmente, una semana después del incidente, Santiago se encontró de nuevo frente al Centro Médico San Gabriel. Esta vez, sin embargo, no venía como un donante de sangre, sino como un agente de cambio. El doctor Ramírez lo recibió en la entrada, una sonrisa de alivio en su rostro. Señor López, dijo, extendiendo su mano. No sabe cuánto me alegra verlo aquí. Santiago tomó su mano, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. Doctor, respondió, estoy listo para comenzar. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Santiago notó las miradas curiosas del personal. Algunos apartaban la vista, avergonzados, otros lo miraban con una mezcla de culpa y esperanza. Se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil, pero estaba determinado a marcar la diferencia. Su primera tarea fue reunirse con el personal del hospital para compartir su experiencia y abrir un diálogo sobre el prejuicio y la discriminación. La sala de conferencias estaba llena, el aire cargado de tensión y expectativa. Santiago se paró frente a ellos, respiró hondo, y comenzó a hablar. Mi nombre es Santiago López, dijo, su voz firme y clara. Y estoy aquí para contarles una historia sobre cómo vine a donar sangre y terminé en una celda de la cárcel. A medida que hablaba, vio cómo los rostros en la audiencia pasaban de la incomodidad al shock, y finalmente, a la comprensión.
Vio lágrimas en los ojos de algunos, determinación en los de otros. Y supo, en ese momento, que había tomado la decisión correcta. Los días se convirtieron en semanas. Santiago se sumergió en su nuevo rol con una pasión que sorprendió incluso a María. Cada mañana, se despertaba con un propósito renovado, listo para enfrentar los desafíos que el día pudiera traer. Su oficina en el hospital, un pequeño espacio que una vez fue un armario de suministros, se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban consejo o simplemente un oído comprensivo. Santiago escuchaba historias de prejuicios sutiles y flagrantes, de malentendidos culturales y miedos arraigados. Una tarde, mientras revisaba los nuevos protocolos de capacitación que había desarrollado, alguien tocó suavemente a su puerta. Al alzar la vista, se encontró con Magali, la enfermera que había estado involucrada en el incidente original. «Señor López», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Santiago asintió, indicándole que entrara. Magali se sentó frente a él, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «Yo, quería disculparme», comenzó. «Lo que hice ese día, no tengo excusa». Santiago la observó en silencio, notando las ojeras bajo sus ojos, el temblor en sus manos. «Magali», dijo finalmente, «¿por qué lo hiciste?» La pregunta pareció romper algo dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. «Tenía miedo», admitió. «No de usted, sino de cometer un error. Había tenido un mal día, estaba cansada, y cuando vi su piel oscura, todos los estereotipos y miedos que había escuchado toda mi vida simplemente, tomaron el control». Santiago escuchó su confesión, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. «El miedo», dijo suavemente, «es una cosa poderosa. Puede hacernos ver enemigos donde solo hay seres humanos». Magali asintió, limpiándose las lágrimas. «Quiero cambiar», dijo. «Quiero ser mejor. ¿Cree que podría ayudarme?» En ese momento, Santiago vio el verdadero potencial de su trabajo. No se trataba solo de políticas y procedimientos, sino de cambiar corazones y mentes, una persona a la vez. «Por supuesto», respondió. «Ese es exactamente el motivo por el que estoy aquí». A medida que pasaba el tiempo, Santiago vio cambios sutiles pero significativos en el hospital. El personal comenzó a interactuar de manera diferente con los pacientes de diversas procedencias. Los incidentes de discriminación, tanto reportados como no reportados, comenzaron a disminuir. Pero el cambio más sorprendente vino de una fuente inesperada. Carmen, la recepcionista que había iniciado toda la cadena de eventos aquel fatídico día, se acercó a Santiago una mañana. «Señor López», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «He estado pensando mucho en lo que pasó, en mi papel en todo ello. Y me preguntaba si podría ayudarme a organizar un grupo de lectura sobre diversidad e inclusión para el personal administrativo». Santiago la miró, sorprendido y conmovido por su iniciativa. «Eso sería maravilloso, Carmen», respondió con una sonrisa. «¿Tienes algún libro en mente para empezar?» El entusiasmo de Carmen era contagioso. Pronto, el grupo de lectura se convirtió en un foro vibrante de discusión y aprendizaje, atrayendo a personal de todos los departamentos del hospital. Un día, mientras Santiago observaba la animada discusión en una de estas reuniones, el doctor Ramírez se acercó a él. «Nunca imaginé que veríamos un cambio tan rápido», comentó el doctor, su voz llena de admiración. Santiago sonrió, recordando sus propias dudas iniciales. «El cambio es posible», respondió, «cuando las personas están dispuestas a enfrentar sus miedos y prejuicios con honestidad y apertura». Pero no todo era fácil. Había días en que Santiago se sentía agotado, abrumado por la magnitud de la tarea que tenía por delante. En esos momentos, volvía a casa con María, quien lo escuchaba pacientemente y lo animaba a seguir adelante. «Estás haciendo una diferencia», le decía ella, sosteniendo su mano. «Puede que no lo veas todos los días, pero estás cambiando vidas».
Y tenía razón. Poco a poco, Santiago comenzó a ver los frutos de su labor en lugares inesperados. Un día, mientras caminaba por el vecindario, un joven se le acercó. «Disculpe», dijo el joven, nervioso. «¿Es usted Santiago López? Mi hermana fue paciente en el Hospital San Gabriel, y me contó sobre el trabajo que está haciendo allí. Yo quería agradecerle». Por primera vez, ella se sintió realmente escuchada y respetada en un hospital. Momentos como ese recordaban a Santiago por qué había aceptado este desafío en primer lugar. No se trataba solo de cambiar un hospital, sino de cambiar la forma en que las personas se veían y se trataban entre sí. A medida que su primer año en el hospital llegaba a su fin, Santiago reflexionaba sobre el camino recorrido. Había habido obstáculos, retrocesos y momentos de duda. Pero también había habido triunfos, grandes y pequeños, que le daban esperanza para el futuro. Una tarde, mientras cerraba su oficina, notó un pequeño sobre en su escritorio. Dentro, encontró una tarjeta simple con un mensaje escrito a mano: «Gracias por enseñarnos a ver con el corazón». No estaba firmada, pero Santiago reconoció la letra de Carmen. Con una sonrisa, guardó la tarjeta en su bolsillo y salió del hospital. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos cálidos que le recordaban a Santiago que, incluso después de la noche más oscura, siempre llega un nuevo amanecer. La vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras convicciones justo cuando creemos haberlo superado todo. Para Santiago, esa prueba llegó en una fría mañana de otoño, casi un año después de su fatídico intento de donar sangre. El día comenzó como cualquier otro. Santiago llegó temprano al hospital, saludando al personal de seguridad y a las enfermeras del turno de noche que se preparaban para irse a casa. Se dirigió a su oficina, listo para sumergirse en el nuevo programa de capacitación que estaba desarrollando. Pero apenas había encendido su computadora cuando sonó el teléfono. Era el doctor Ramírez, su voz cargada de urgencia. «Santiago», dijo el doctor, sin molestarse con los saludos habituales. «Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. ¿Ha ocurrido algo?». Intrigado y un poco preocupado, Santiago se apresuró a la oficina del director. Al entrar, se encontró con una escena que no esperaba. El doctor Ramírez estaba de pie junto a su escritorio, su rostro pálido y tenso. A su lado, sentada en una silla con los ojos enrojecidos por el llanto, estaba Carmen. «¿Qué sucede?», preguntó Santiago, su mirada pasando del doctor a la recepcionista. El doctor Ramírez tomó una respiración profunda antes de hablar. «Carmen ha tenido un accidente esta mañana. Está bien, pero perdió mucha sangre. Necesita una transfusión urgente». Santiago asintió, aún sin entender por qué lo habían llamado. «Entiendo. ¿En qué puedo ayudar?». Fue entonces cuando Carmen habló, su voz apenas un susurro. «Mi tipo de sangre es AB negativo». La realización golpeó a Santiago como un rayo. AB negativo, el mismo tipo de sangre raro que él tenía. El mismo tipo que había intentado donar aquel día fatídico. «Necesitamos tu ayuda, Santiago», dijo el doctor Ramírez. «Sé que es mucho pedir, después de todo lo que ha pasado, pero Carmen necesita esa sangre. Y tú eres el único donante compatible que tenemos disponible en este momento». Santiago se quedó en silencio por un momento, procesando la ironía de la situación. La mujer que había iniciado la cadena de eventos que lo llevaron a ser arrestado injustamente ahora necesitaba su sangre para sobrevivir. El universo, pensó, tenía un sentido del humor bastante retorcido. Miró a Carmen, notando por primera vez lo pálida y frágil que se veía. Sus ojos, antes llenos de sospecha y prejuicio, ahora lo miraban con una mezcla de vergüenza y súplica silenciosa. «Por favor», susurró Carmen. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero…». Santiago levantó una mano, deteniendo sus palabras. «No tienes que decir nada más, Carmen», dijo suavemente. Luego, volviéndose hacia el doctor Ramírez, preguntó:
¿dónde necesitan que vaya? El alivio en el rostro del doctor era palpable. Gracias, Santiago. La enfermera Magali te está esperando en la sala de donaciones. Santiago asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Carmen una última vez. Esto es lo que siempre quise hacer, dijo con una pequeña sonrisa. Ayudar a alguien que lo necesita. Mientras caminaba hacia la sala de donaciones, Santiago reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Hace un año, había sido rechazado y humillado en este mismo hospital. Ahora, estaba a punto de salvar la vida de la persona que había iniciado todo ese sufrimiento. Magali lo estaba esperando, su rostro una mezcla de nerviosismo y determinación. Señor López, dijo, su voz temblorosa. Yo, quiero que sepa que haré esto correctamente esta vez. Lo prometo. Santiago le sonrió, sintiendo como el círculo se cerraba. Lo sé, Magali. Confío en ti. Se recostó en la camilla, extendiendo su brazo. Magali trabajó en silencio, sus movimientos precisos y profesionales. Esta vez, encontró la vena sin problemas. Mientras la sangre fluía de su cuerpo a la bolsa de transfusión, Santiago cerró los ojos, pensando en el largo camino que lo había llevado a este momento. Recordó el miedo y la ira que había sentido aquel día, el dolor de ser juzgado por el color de su piel. Pero también recordó la determinación que lo había impulsado a regresar, a luchar por el cambio. Cuando la donación terminó, Santiago se sentó lentamente, sintiendo un ligero mareo. Magali le ofreció un vaso de jugo y una galleta. Gracias, dijo la enfermera, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No solo por esto, sino por todo lo que has hecho por nosotros. Santiago asintió, aceptando sus palabras con una sonrisa cansada. Todos estamos aprendiendo, Magali. Todos los días. Más tarde, cuando regresó a su oficina, encontró al doctor Ramírez esperándolo. La transfusión fue un éxito, dijo el doctor. Carmen está estable. Quería que lo supieras. Santiago se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de las emociones del día. Me alegro, dijo simplemente. El doctor Ramírez lo miró por un momento, como si estuviera viendo a Santiago por primera vez. Sabes, dijo finalmente, cuando te ofrecí este trabajo, esperaba que nos ayudaras a cambiar. Pero creo que no me di cuenta de cuánto nos cambiarías realmente. Santiago sonrió, pensando en todo lo que había ocurrido en el último año. El cambio, dijo, es un camino de dos vías, doctor. Todos hemos aprendido mucho. Mientras el sol se ponía fuera de su ventana, Santiago pensó en Carmen, en Magali, en todos los que habían sido parte de este viaje. Pensó en cómo un simple acto de querer donar sangre había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo su vida, sino la de todo un hospital. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió una paz profunda. Sabía que el camino hacia el verdadero cambio era largo y a menudo difícil. Pero también sabía que cada paso, por pequeño que fuera, era un paso en la dirección correcta. Los meses siguientes trajeron consigo una serie de cambios que ni siquiera Santiago podría haber anticipado. La noticia de cómo había donado sangre para salvar la vida de Carmen se extendió rápidamente por todo el hospital, convirtiéndose en una especie de parábola moderna sobre el perdón y la redención. El impacto fue inmediato y profundo. Personal que antes había sido reticente a participar en los programas de diversidad e inclusión ahora se acercaba a Santiago, ansiosos por aprender y mejorar. Los pacientes de minorías reportaban experiencias cada vez más positivas y el hospital comenzó a ganar una reputación como líder en atención culturalmente sensible. Una mañana, mientras Santiago revisaba los informes mensuales de satisfacción del paciente, notó un patrón interesante. No solo habían mejorado las calificaciones generales, sino que también había un aumento significativo en el número de pacientes de minorías que recomendaban el hospital a sus amigos y familiares. Intrigado, decidió investigar más a fondo.
Organizó una serie de grupos focales con pacientes de diversas procedencias, escuchando sus historias y experiencias. Lo que descubrió lo llenó de esperanza y determinación renovada. Un hombre mayor de origen asiático compartió cómo, por primera vez en su vida, se había sentido verdaderamente escuchado por su médico. Una mujer musulmana habló con gratitud sobre cómo el personal de enfermería había respetado sus prácticas religiosas durante su estancia. Un joven transgénero elogió la sensibilidad y el respeto con el que había sido tratado en cada interacción. Estas historias inspiraron a Santiago a dar el siguiente paso. Con el apoyo entusiasta del Dr. Ramírez, comenzó a desarrollar un programa de embajadores de la diversidad. La idea era simple pero poderosa: identificar y capacitar a miembros del personal de todos los departamentos para que actuaran como defensores de la inclusión en sus respectivas áreas. El programa fue un éxito inmediato. Empleados que antes se habían mantenido al margen ahora se ofrecían como voluntarios, ansiosos por marcar la diferencia. Santiago vio con orgullo cómo el cambio que había iniciado comenzaba a tomar vida propia, extendiéndose más allá de su alcance directo. Pero quizás el cambio más sorprendente y gratificante vino de Carmen. Después de su recuperación, la recepcionista se convirtió en una de las defensoras más apasionadas de la iniciativa de Santiago. Utilizando su posición en la recepción, se aseguraba de que cada paciente que entrara por las puertas del hospital se sintiera bienvenido y respetado, independientemente de su origen o apariencia. Un día, mientras Santiago pasaba por la recepción, escuchó a Carmen hablando con un paciente nervioso en un español vacilante pero entusiasta. Cuando terminó la conversación, Carmen lo vio y le sonrió. «Estoy tomando clases de español», explicó, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Pensé que sería útil para nuestros pacientes hispanohablantes». Santiago sintió una oleada de emoción al ver cuánto había cambiado Carmen desde aquel primer encuentro. «Eso es maravilloso, Carmen», dijo con sinceridad. «Estoy seguro de que los pacientes lo apreciarán mucho». A medida que el programa de Santiago crecía y evolucionaba, comenzó a atraer la atención más allá de las paredes del hospital. Otros centros médicos de la ciudad, e incluso de estados vecinos, comenzaron a contactarlo, interesados en implementar programas similares. El Dr. Ramírez, viendo el potencial de lo que habían logrado, sugirió que Santiago comenzara a dar charlas y talleres en conferencias médicas. Al principio, Santiago se mostró reticente, no estaba seguro de estar listo para hablar frente a grandes audiencias. Pero María lo animó, recordándole cuántas vidas podría tocar compartiendo su experiencia y conocimientos. Así que Santiago se encontró viajando, compartiendo la historia de transformación del Hospital San Gabriel con médicos, enfermeras y administradores de todo el país. En cada presentación, veía cómo sus palabras resonaban con la audiencia, inspirando a otros a iniciar sus propios viajes hacia una atención médica más inclusiva y equitativa. Pero a pesar de todo el éxito y reconocimiento, Santiago nunca olvidó por qué había comenzado este viaje. Cada mañana, antes de sumergirse en su trabajo, pasaba por la sala de donaciones de sangre. A veces donaba, otras veces simplemente saludaba al personal y a los donantes. Pero siempre se tomaba un momento para recordar aquel día fatídico que había cambiado su vida y la de tantos otros. Una tarde, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo, Santiago se detuvo en un parque cercano al hospital. Se sentó en un banco, observando a las familias y parejas que disfrutaban del atardecer. Vio a personas de todas las razas y orígenes riendo, jugando y simplemente existiendo juntas en armonía. En ese momento, Santiago sintió una profunda sensación de paz y propósito. Sabía que el trabajo que estaba haciendo, aunque a veces agotador y desafiante, estaba contribuyendo a crear un mundo un poco más comprensivo y unido. Un mundo donde las personas eran juzgadas no por el color de su piel o su origen, sino por el contenido de su carácter y la bondad de sus acciones. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos cálidos, Santiago pensó en cuánto había cambiado su vida en los últimos años.
De ser un hombre injustamente acusado y humillado, se había convertido en un agente de cambio, tocando y mejorando las vidas de innumerables personas. Con una sonrisa, se levantó del banco y comenzó a caminar hacia casa, hacia María y la vida que habían construido juntos. Sabía que el camino hacia la verdadera igualdad y comprensión era largo y a menudo difícil. Pero también sabía que cada paso, cada conversación, cada acto de bondad, los acercaba un poco más a ese objetivo. Y mientras caminaba, Santiago se prometió a sí mismo que seguiría dando esos pasos, seguiría teniendo esas conversaciones, seguiría extendiendo esa mano de comprensión y perdón. Porque al final, esa era la verdadera esencia de la humanidad, la capacidad de crecer, de cambiar y de ver más allá de nuestras diferencias para reconocer la chispa de divinidad que existe en cada uno de nosotros. 5 años habían pasado desde aquel día en que Santiago había intentado donar sangre por primera vez. 5 años de trabajo arduo, desafíos, triunfos y transformación. El Hospital San Gabriel, una vez conocido por su ambiente hostil hacia las minorías, ahora era reconocido a nivel nacional como un modelo de atención médica inclusiva y culturalmente competente. En una soleada mañana de primavera, Santiago se encontraba de pie en el auditorio del hospital, rodeado de rostros familiares y nuevos. Era el día de la inauguración del nuevo Centro de Diversidad e Inclusión en Salud, un proyecto que había sido su sueño durante los últimos 2 años. Mientras miraba a la multitud reunida, Santiago no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Vio a Carmen, ahora jefa del Departamento de Servicios al Paciente, sonriéndole con orgullo. Magali, que se había convertido en una de las instructoras principales del programa de capacitación en diversidad, estaba sentada en la primera fila. El doctor Ramírez, aunque ya retirado, había venido especialmente para la ocasión. Cuando Santiago se acercó al podio para dar su discurso, el silencio cayó sobre la sala. Tomó un momento para mirar a cada rostro en la audiencia antes de comenzar a hablar. Hace 5 años, comenzó, su voz firme y clara, entré por las puertas de este hospital con la simple intención de donar sangre. No tenía idea de que ese día cambiaría mi vida, y las vidas de muchos otros, para siempre. Mientras Santiago relataba la historia de aquel día fatídico, vio cómo los rostros en la audiencia reflejaban una gama de emociones, vergüenza, arrepentimiento, pero también esperanza y determinación. Pero hoy no estamos aquí para recordar el pasado con amargura, continuó. Estamos aquí para celebrar cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido. Este Centro de Diversidad e Inclusión en Salud es un testimonio de nuestro compromiso colectivo de construir un futuro mejor, un futuro donde cada paciente, cada empleado, cada ser humano que cruce nuestras puertas sea tratado con dignidad y respeto. Santiago hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la sala. Luego, con una sonrisa, continuó, pero nuestro trabajo no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Este centro no es solo un edificio, es un símbolo de nuestro compromiso continuo con la equidad y la justicia en la atención médica. Es un recordatorio de que cada día tenemos la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien, de ser la chispa que enciende el cambio. Mientras concluía su discurso, Santiago vio lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia. Vio determinación en sus rostros, un renovado sentido de propósito. Y supo que el legado que estaban construyendo juntos perduraría mucho más allá de su tiempo en el hospital. Después de la ceremonia, mientras Santiago caminaba por los pasillos del nuevo centro, se encontró con una joven estudiante de medicina. La chica, de ascendencia asiática, lo miró con admiración. Doctor López, dijo ella, su voz temblando ligeramente de emoción. Quería agradecerle. Su historia, la historia de este hospital, es la razón por la que decidí estudiar medicina. Quiero ser parte de este cambio. Santiago sintió una oleada de emoción ante las palabras de la joven. Le recordó a sí mismo, años atrás, lleno de esperanza y determinación. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con una sonrisa cálida. Anita, respondió ella. Anita Montalvo. Bueno, Anita, dijo Santiago,
poniendo una mano en su hombro, el futuro de la medicina está en manos de personas como tú. Nunca olvides por qué elegiste este camino. Y recuerda, cada paciente tiene una historia, cada vida es valiosa. Tu trabajo no es solo curar cuerpos, sino también corazones y mentes. Anita asintió, sus ojos brillando con determinación. Lo recordaré, doctor López. Gracias por abrir este camino para nosotros. Mientras veía a Anita alejarse, Santiago sintió una profunda sensación de satisfacción. Sabía que su trabajo, el trabajo que todos habían hecho en el Hospital San Gabriel, estaba creando ondas que se extenderían mucho más allá de sus vidas. Esa noche, mientras Santiago se preparaba para irse a casa, hizo su habitual parada en la sala de donaciones de sangre. Pero esta vez, algo era diferente. La sala estaba llena de gente, una mezcla diversa de personal del hospital, pacientes y miembros de la comunidad. Carmen, que estaba ayudando a organizar a los donantes, se acercó a él con una sonrisa. Es por ti, dijo, señalando a la multitud. Después de tu discurso hoy, todos quisieron venir a donar. Dicen que es su forma de honrar tu legado. Santiago sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, viendo rostros de todas las razas y orígenes, unidos por un propósito común. En ese momento, supo que su historia, la historia del Hospital San Gabriel, había tocado más vidas de las que jamás podría haber imaginado. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, bajo un cielo estrellado, Santiago reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos 5 años. De un hombre humillado y acusado injustamente, se había convertido en un catalizador de cambio, un faro de esperanza para muchos. Pero Santiago sabía que el verdadero héroe de esta historia no era él. Era cada persona que había elegido mirar más allá de sus prejuicios, cada empleado que había trabajado para crear un ambiente más acogedor, cada paciente que había compartido su historia y confiado en ellos para su cuidado. Al llegar a casa, encontró a María esperándolo con una cena caliente y una sonrisa cálida. Mientras le contaba sobre los eventos del día, Santiago se dio cuenta de que su trabajo estaba lejos de terminar. Siempre habría más corazones que cambiar, más mentes que abrir, más vidas que tocar. Pero mientras se sentaba a cenar con su esposa, mirando hacia el futuro con esperanza y determinación, Santiago supo que estaba exactamente donde debía estar. Haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. Y así, en una tranquila noche de primavera, mientras la ciudad se preparaba para dormir, la historia de Santiago López, del Hospital San Gabriel, y de cómo un simple acto de querer donar sangre había desencadenado una revolución de compasión y entendimiento, continuaba escribiéndose. Una historia sin fin, una historia de esperanza, una historia de la indomable capacidad del espíritu humano para crecer, cambiar y, finalmente, unirse en nuestra humanidad compartida. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y conmovedoras, comenta qué te pareció la historia, tu apoyo es importante para seguir, nos vemos pronto en el siguiente video.